Como les decía, hermanos, aunque Josué existe la posibilidad o es muy probable que Josué haya intervenido en la redacción del libro, hay partes aún así que no pueden venir de la mano de Josué. Ahora, concerniente a su fecha, algunos postulan la fecha del 1405 al 1385 antes de Cristo. Ya lo habíamos visto la semana pasada en relación al fechamiento de el, el Éxodo. Los eventos de Éxodo, la forma en la que nosotros los fechemos, pues nos va a dar mucho la pauta para ver qué fecha le asignamos al libro de Josué. Algunos hablan de que, por ejemplo, el Pentateuco fue escrito en el 1445. Después de esos 40 años en el desierto, en el 405, es cuando entra la actividad de Josué y es donde posiblemente algunos fechan el comienzo de la redacción del libro de Josué. Otros apuntan al 1050, pero ya no asignándole, que ya es el periodo de la monarquía, en el 1050 antes de Cristo, ya no asignándole la autoría a Josué, sino atribuyéndosela a lo que sería el, al profeta Samuel. Aunque, bueno, el libro contiene elementos del siglo X antes de Cristo, que es el periodo de la monarquía, y aún existe la posibilidad, y es muy probable, que haya material oral o escrito cercano a los acontecimientos. Esto debido a varias razones. Por cuestiones del tiempo, las voy a enumerar y les voy a dar las citas. Número uno, la ciudad de Fenicia era la más importante en Sidón, pero después fue Tiro. En Josué 13:4, Josué 19:28. Eh, en Josué 6:25, en segundo lugar, Josué 6:25 dice que Rahab aún vivía cuando se hace ese registro. Si nosotros lo leemos, hermanos, este versículo nos dice lo siguiente. Josué capítulo 6, versículo 25. Dice, pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Egipto. Entonces, esto podría dar cuenta de que existen partes del libro de Josué que fueron escritas muy próximas a los eventos, porque aún Rahab vivía cuando se hace este registro. En tercer lugar, el santuario aún no se había establecido en un lugar fijo. Josué 9:27. Esto lo sabemos, Dios les ordenó en Deuteronomio que Él establecería un lugar específico para el diezmo, las ofrendas, para las celebraciones nacionales de la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés, y eso se establece hasta el periodo de la monarquía. Pero en el libro de Josué se habla de que aún no hay un lugar fijo para el santuario, de lo cual podemos deducir nosotros que hay partes que se escribieron antes del periodo de la monarquía. En cuarto lugar, los gabaonitas eran sirvientes en el santuario, según lo que nos dice eh, Josué 9:27, segunda de Samuel 21, capítulo 21, versículo del 1 al 7. Esto es importante porque también es algo que se ve, este elemento se ve en el periodo de la monarquía. Entonces, el registro de ciertas partes no rebasa el periodo de la monarquía.
En quinto lugar, los jebuseos aún ocupaban Jerusalén. Josué 15:8, vayamos ahí, Josué 15:8, dice lo siguiente, Josué 15:8. Después el límite subía por el valle de Ben Hinnom hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén, y subía hasta la cumbre del monte que estaba frente al valle de Hinnom hacia el occidente, que está al extremo del valle de Refaim hacia el norte. Entonces, los acontecimientos y el registro está conectado con un periodo en el que aún los jebuseos ocupaban Jerusalén. Nosotros sabemos que quien conquistó Jerusalén fue David en el tiempo de la monarquía. Entonces el registro de estos acontecimientos está conectado aún con la ocupación de los jebuseos en Jerusalén. Podemos contrastar el capítulo 15 versículo 8 que nos da cuenta de esto, con el de Segunda de Samuel, capítulo 5 versículo 6. En sexto lugar, los cananeos aún ocupaban Geser, según lo que nos dice Josué 16:10, y lo contrastamos o lo comparamos con Primera Reyes capítulo 1 versículo 16. Y en séptimo lugar y último, se emplean nombres antiguos de la geografía. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 15 versículo 9. Estas son 7 razones o 7 datos por los cuales algunas partes del registro del libro de Josué están conectados muy de cerca con los acontecimientos, están muy próximos a los acontecimientos. Ahora, lo que podemos encontrar de Josué, pues es su llamado en Deuteronomio 31:23, también en Deuteronomio 34, versículos 5 al 9, también en Josué 1 al 5. De hecho, cuando muere Moisés y deja como sucesor a Josué en el capítulo 34, y también algo que se ve en el capítulo 31 de Deuteronomio, ese tema es retomado en el capítulo 1, donde se habla acerca del llamado de Josué. Su origen, pues sabemos que él viene de la tribu de Efraín. Ahora vamos a hacer una comparación entre los personajes bíblicos. Miren, fíjense bien. Jacob, Moisés y Josué tuvieron un encuentro con Dios que los transformó y los preparó para el cumplimiento para la etapa del cumplimiento de la promesa en su tiempo. En Génesis capítulo 32 versículo 24 vemos que ahí comienza el relato de cuando cuando Jacob se queda solo una noche y él tiene el encuentro con este ser espiritual, con este hombre espiritual que sería el ángel de Jehová, y que entonces empieza a luchar y entonces le disloca el tendón y entonces comienza él a cojear y es bendecido por este ángel. Entonces, Jacob regresa. La promesa que le hace Dios es que lo iba a guardar, lo iba a prosperar, le iba a dar descendencia y él iba a regresar a la tierra donde él habitaba. Entonces, se está cumpliendo la promesa de Jehová y lo está preparando para recibir ese cumplimiento. ¿Cómo lo prepara? Con un encuentro que marca su vida. Y la marca de su marca perpetua es la cojez. Queda cojo para toda la vida, pero cada vez que cojeaba recordaba ese encuentro que tuvo con Dios. Un encuentro con Dios nunca te deja igual. Eh, También tenemos el encuentro de Moisés en el Éxodo capítulo 3, cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios en el desierto de Madián, ahí cuando ve la zarza ardiente y ve en medio de la zarza nuevamente la figura del ángel de Jehová, que le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde pisas santo es, y entonces él tiene este encuentro con Dios
donde Dios confirma su llamado como el libertador de Israel y como aquel que sería utilizado poderosamente en medio del pueblo. Entonces, Dios busca a Moisés y lo llama a través de este encuentro. Y vemos también ese encuentro con Josué. Josué está a punto de embarcarse en la empresa de la conquista. Antes de conquistar Jericó, antes de la conquista de Jericó, Dios prepara el corazón de Josué y tenemos el encuentro de Josué con el Señor en Josué capítulo 5 versículo 13 que dice, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirme mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Como utiliza una frase similar al encuentro con Moisés, podríamos bien especular o tratar de deducir que este capitán del ejército del Señor era el Señor mismo en una especie de personificación, una especie de teofanía, una manifestación visible de Dios. Entonces Jacob, Moisés y Josué fueron preparados en su corazón, fueron preparados en su corazón a través de un encuentro con Dios. Fueron preparados para el ministerio y para la misión que tenían a través de un encuentro con Dios. Esto nos trae muchas aplicaciones, hermanos, porque eso significa que para que nosotros podamos estar preparados para la misión que Dios nos ha llamado, es necesario tener un encuentro transformador con el Señor. Dios nos prepara para el ministerio a través de un encuentro. En segundo lugar, hermanos, tenemos una similitud entre Moisés y Josué, porque ambos tuvieron que practicar la circuncisión antes de cumplir su misión. En Éxodo 4:24, hermanos, encontramos cuando este Moisés iba camino a Egipto y entonces el ángel del Señor se le paró con una espada y dijo, te voy a matar. Y él no entendiendo bien, luego viene su esposa y corta el prepucio de su hijo Gerson y luego, según lo que dice la Biblia hispanoamericana y otras versiones, como una especie de ritual de purificación y de protección, toca el miembro de Moisés con el prepucio de Gerson. Y entonces le dice, eres un esposo de sangre. Luego, Josué 5:1 nos dice eh, que él tuvo que circuncidar al al ejército de Israel. Miren, en el versículo 2 del capítulo 5 dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillo de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Entonces Josué hizo cuchillo de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot, que, sí, que quiere decir de los prepucios, en la colina de los prepucios. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados, pues los israelitas anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Y los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidados en el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación,
permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. ¿Y cuál es esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Porque ellos necesitaban practicar la circuncisión antes de cumplir su misión. Moisés la practicó, hermanos. También la practicó Josué. Y ese patrón también lo encontramos con Abraham. Abraham tuvo que circuncidar a toda su casa, Génesis capítulo 17, y dice, y este es mi pacto perpetuo con ustedes. Toda tu casa, tu descendencia y los que vivan en tu casa, todos los varones serán circuncidados al octavo día. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la señal del pacto, es la señal de la promesa. Entonces, ellos que ahora se encaminaban a conquistar la tierra prometida, a recibir la tierra que Dios les prometió, necesitaban tener en ellos la marca de ser los herederos y aquellos que eran parte del pacto de Dios con Israel. ¿Y cuál era esa señal, hermanos? La circuncisión. Entonces vemos esta similitud. Otra cosa, hermanos, y con esta ya voy a concluir, es que no importa, hermanos, no importa cuánto se oponga el hombre a la voluntad de Dios, la promesa de Dios se cumplirá. No importa cuán grande sea el pecado del hombre, no importa cuál pecado cometa, aún los pecados están dentro del plan de Dios y Dios los utiliza para el cumplimiento de su promesa. Miren, tres cosas, hermanos. Dios utilizó la mentira. Dios utilizó la mentira. Dios no se agrada de la mentira, ni estos textos a los que voy a hacer referencia nos dicen si Dios aprobó o desaprobó la mentira que estas personas hicieron. No, simplemente nos están narrando lo que estas personas hicieron y cómo Dios la utilizó para proteger a su pueblo. Miren, en Génesis capítulo 27 tenemos cuando Jacob engañó a su padre Isaac para que le diera la promesa. Entonces Jacob recibe la promesa. Porque Jacob recibió la promesa, el pueblo de Israel recibió la promesa. Como el pueblo de Israel recibió la promesa, Judá recibió la promesa. Y como Judá recibió la promesa, Cristo vino de Judá. Entonces, dentro del plan de Dios estuvo y Dios utilizó la mentira de Jacob. Porque él dice, he aquí soy tu hijo Esaú, bendíceme. El Señor bendijo mi casa y por eso vine rápido y te preparé el guiso que te gusta. Dios utilizó la mentira de las parteras en Éxodo capítulo 1, versículo 18 al 22, cuando le dice, todo bebé varón, les dice a las parteras hebreas, mátenlo. Si es mujer, déjenla vivir. Pero resulta que las parteras, temiendo al Señor, ¿qué hicieron? No los mataron. ¿Y qué decían? No, es que no llegamos a tiempo, como las hebreas son más fuertes que las egipcias, cuando apenas nosotros nos arrancamos para irlas a auxiliar en sus partos, se, da, se dan y dan a luz y ya no tenemos la posibilidad de cumplir tu voluntad. Entonces, hasta cierto punto parece ser que las parteras están engañando, pero Dios está utilizando eso para proteger a su pueblo. Y en Josué capítulo 2, hermanos, tenemos a Rahab. Josué envía a dos espías para que inspeccionen la tierra de Jericó. Se topan con Rahab, pero Rahab los hospeda y luego vienen ahí y le dicen, vinieron unos hebreos a visitarte. Y ella dice, no, 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 no vino ningún hebreo, ningún israelita. No sé de qué me estás hablando. Ellos ya se fueron. Sí, pasaron, pero se fueron. ¿Y cuáles, hermanos, que los tenía dentro? Y luego Santiago nos dice,
¿quién de nosotros será como Rahab? Nos la pone como un ejemplo de fe y de acción, que hizo algo porque temió al Señor. Pero yo les pregunto, ¿qué no echó mentiras Rahab? Pero lo que hizo Rahab contribuyó al plan de Dios. Fíjense cómo Dios utiliza aún el pecado, hermanos, dentro de su plan para cumplir su propósito. Entonces, eh, el plan de Dios es un plan a prueba de todo. Un plan a prueba aún sobre el mismo pecado de la humanidad. Y este texto lo resume todo, hermanos. Génesis capítulo 50 versículo 20. Génesis capítulo 50 versículo 20, que dice, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios cambió en bien, pero ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Eh, eh, José nos da la perspectiva divina de todo lo que ha acontecido en Génesis concerniente a la venta de él, de su persona, la cárcel, los padecimientos que sufrió a causa de la maldad de sus hermanos. Y él dice, ustedes pensaron hacer el mal, pero Dios ha tornado todas estas cosas a bien. ¿Para qué? Para preservar mucha vida. Miren, si Josué no hubiera sido vendido por sus hermanos, Josué no hubiera venido a Egipto. Y si Josué no hubiera venido a Egipto, el pueblo de Israel no hubiera tenido alimento. Y si no hubieran tenido alimento durante los 7 años de hambruna, hubieran perecido. Y si hubiera perecido el pueblo de Israel, entonces no hubiera venido el Cristo. Se fijan cómo la historia gira en torno al cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, esto es muy bonito porque podemos confiar en Dios, podemos confiar en su promesa, porque es una promesa a prueba de todo. Una promesa que no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa aún nuestras propias fallas. El plan de Dios no depende de nuestras fallas, no depende de la acción humana, sino de su intervención en nuestras vidas. Y hay que anhelar que Dios intervenga en nuestras vidas. Entonces, así concluimos la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el jueves. Espero y haya sido de bendición esta clase. Sí, gracias, hermano. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Que estén bien.